Dice la palabra de Dios, seguimos leyendo en el versículo 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Amén. Como podemos leer desde el saludo y la presentación del apóstol Pablo en esta carta, se dirige a un grupo de personas que está en una ciudad determinada, en un pueblo determinado, en este caso a Colosas, y se dirige principalmente a las personas que ya se están congregando, las personas que ya recibieron a Jesucristo en su corazón, a las personas que ya están siendo instruidas o siendo ministradas por la palabra de Dios, y que ya han tenido un cambio en sus vidas y que ya han tenido algo que los motivó a ser diferentes. Y aquí menciona que son personas de fe. El apóstol Pablo en las misiones que él andaba, de donde él estaba y desde donde él escribía esta carta, él se enteraba ya de la fe de los hermanos que estaban congregándose en esta iglesia, de los que se estaban reuniendo ahí, y ya eran personas que ya estaban creciendo en la fe y eran conocidos también por el amor que había entre ellos, por el amor que había y el amor que demostraban hacia las demás personas. No era algo que nada más estaban siendo ministrados y estaban creciendo para ellos mismos, sino que ya estaban demostrando el amor hacia las demás personas. Y dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estas personas que ya habían sido evangelizadas, que ya habían recibido a Jesucristo en su corazón y estaban esperanzadas en lo que también nosotros hoy en día creemos, ¿no? Que fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, que estamos esperando su segunda venida. Estas personas que ya estaban estaban madurando en las cosas espirituales. Aquí en esta congregación yo encuentro muchas similitudes, y encuentro esa similitud, una de fe, porque tenemos fe y tenemos confianza en nuestro Señor Jesucristo, en el amor que se demuestra hacia las demás personas. Y no me vayas a decir: ¿cuál amor? ¿Dónde está el amor? Sabes que aquí el amor de Dios que se muestra hacia las demás personas en los diferentes ministerios que hay, y alguien me puede decir alguno de esos ministerios donde se está mostrando el amor de Dios a las demás personas. En los desayunadores, levanten la mano todos los que están acudiendo a servir a un desayunador. 1, 2, 3, 4. Allá no levantaron la mano, pero ya sé que también ahí hay otro desayunador. Y casi les puedo asegurar que a lo mejor ahí son puros servidores de Dios, que son enojones y que a puros coscorrones traen a los niños, ¿verdad? No, ¿verdad? Son personas amorosas y están haciendo esa tarea con amor. Están desarrollando, desempeñando esa tarea con aprecio hacia los niños, y poniendo la fe en ellos y poniendo esa esperanza que tenemos nosotros, que no nos vamos a perder esa esperanza, que los niños tampoco se van a perder. De las personas que van a compartir a las prisiones, que van y llevan la palabra de Dios a las prisiones, pues
También yo no veo otro motivo de ir a las prisiones que el amar a las personas que están ahí internas, ya sea en el Cerezo, ya sea en la prisión militar. Cuando van, digamos que antes, ¿cómo pensábamos de las personas que estaban en la cárcel? Pues ándele para que se le quite, y qué bueno que lo metieron al bote, y yo nunca voy a ir ahí, y tu papá te decía, "Ay, pórtate bien, si no te van a meter a la cárcel", y cosas de ese tipo, ¿no? Y ahora somos voluntarios para ir a la cárcel, para ir a las prisiones a compartir la palabra de Dios. Y eso no es por lo bueno que seamos nosotros, sino por lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y no quiero exaltar mucho a la actividad que se hace aquí en esta congregación. Lo que quiero exaltar es a nuestro Señor Jesucristo, porque si no hubiera sido por Él, pues nosotros siguiéramos en el mismo pensamiento de antes, siguiéramos pensando que pues allá los niños, pues sí, qué bueno que vayan al DIF o cosas de ese tipo, ¿no? Que nos vamos a portar muy bien y vamos a buscar una fundación que los ayude y ya. Pero aquí por amor a Dios les vamos y les compartimos la palabra con la esperanza de que ellos no se pierdan. Vamos y compartimos la palabra de Dios a las prisiones con la esperanza de que sean rescatados para nuestro Señor Jesucristo. Y así cada uno de los ministerios y cada una de las personas que estamos aquí, estamos reflejando el amor de Dios, ¿verdad? ¿Me han visto enojado alguna vez? No me hagan mucho caso, también los amo, también los amo. Es mucha la similitud de esta iglesia, la de Colosas y la que hay aquí en Mazatlán. Más adelante en esta carta vienen cosas pues no muy agradables, porque al igual que aquí en Mazatlán hay muchas corrientes ideológicas, hay muchas corrientes, muchos pensamientos, hay universidades encargadas de sembrar otro tipo de semilla. No lo vamos a tocar ahorita aquí muy a fondo, pero hay corrientes ideológicas que nos pueden hacer cambiar de pensamiento, cambiar de opinión. Pero la palabra de Dios nos dice más adelante que nos arraiguemos, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y quisiera leer con ustedes el Salmo capítulo 1. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Vamos a leer una parte del Salmo número 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruta en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hasta aquí lo vamos a dejar. Y es algo que está muy relacionado con todo el contenido de esta carta. Personas que aman, que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? A nosotros, al darnos a conocer la palabra de Dios, al darnos a conocer ese rescate que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, el efecto prácticamente subsecuente a esto es enamorarnos de Dios, y es desear estar aprendiendo su palabra, es desear estar practicando su palabra. Aquí en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sabes? ¿Cómo llegamos a este punto de deleitarnos en la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a este punto de estar meditando la palabra de Dios? Cuando el Señor nos alcanza, nos toca y nos lleva a conocerlo más a Él, nos lleva a querer aprender de Él, y entre más leemos, más nos deleitamos. Ese debería de ser el deseo de cada uno de nosotros, estarnos deleitando en la palabra de Dios. Hace algunos años, no está Efraín, lo andaba buscando. Yo trabajaba aquí cuando estaba trabajando en Farmacias Modernas, estaba por aquí en una oficina cerca del centro.
y ahí me topaba a Efraín. Efraín también trabaja por ahí, por esa zona del centro, cercanos al mercado. Y me lo encontraba y lo saludaba y nos saludábamos así con este salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y me contestaba él la otra parte, y luego yo le daba el otro versículo, y nos podría parecer un poco chistoso o un poco medio loco, ¿no? Pero ¿sabes qué? El declararnos la palabra de Dios y declararnos precisamente esta palabra, de no andar en camino de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores. Eso alimentaba nuestro espíritu, alimentaba también nuestra amistad, alimentaba un consejo de ese momento, que no era más plática esa que repetir la palabra de Dios, que repetir lo que dice Dios. No, en torno a eso era nuestra plática de momentánea, en lo que nos topábamos y nos decíamos un pedazo de la Biblia, y cada quien seguía por su camino. Pero qué importante que podamos deleitarnos en la palabra, que podamos conocer la palabra y que podamos vivirla. Vamos a regresar a Colosenses. Y en el capítulo 2, en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando sabemos ese evento de redención que hubo a nuestra vida a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ese rescate que hubo, debe de haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de vivir. Así como recibimos a nuestro Señor Jesucristo, todos lo hemos recibido, todos lo aceptamos. Yo creo que aquí estamos todos. Yo creo que ya la mayoría están bautizados, y falta por ahí alguno que yo creo que no. Debió de haber un cambio en nuestra vida, y debe de seguir habiendo. Así como lo recibimos, andar en Él. ¿Y cómo andaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo andaba mi Dios? Si no lo sabemos, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a conocerlo, vamos a instruirnos, vamos a seguir creciendo, porque probablemente el día de ayer nos compartieron la palabra de Dios, y el día de hoy estamos aquí reunidos convencidos de eso, o tocados por eso que el Señor trajo a nuestro corazón el día de ayer, y hoy pues tenemos que crecer en Él. Dice, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Sabes qué? Espiritualmente es que nos metamos hasta el tuétano a nuestro Señor Jesucristo. Arraigados es que, o como si lo traemos a términos de agricultura, es que seamos como un árbol que está bien enraizado, con las raíces sólidas en Él. Y sobreedificados en Él. ¿Sabes? Nos vamos a ir profundizando en la palabra de Dios, profundizando en la relación con Él, creciendo en fe en Él. Y esa sobreedificación, lo que empezó con una toma de decisión, porque aceptamos lo que nos enseñaron de Jesucristo, a partir de ahí estamos empezando a ser edificados, y tenemos que seguir con ese proceso, sobreedificándonos en la palabra de Dios, sobreedificándonos, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Sabes que no podemos aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, no podemos a empezar a hacer acciones que nos llevan a ser cristianos, o que nos hace parecer cristianos,
sino que tenemos que seguir siendo cristianos. Tenemos que aferrarnos cada vez más a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a crecer en Él, tener esa relación que nos lleve a no poder soltarnos. Cuando siembran los árboles cerca de las fuentes de agua, ¿qué hace la raíz? Se ensancha, se va hasta donde están los nutrientes de la tierra, los nutrientes donde la tierra más húmeda. ¿Y el árbol cómo crece? Frondoso, y si es un árbol frutal, pues da frutos. Pues nosotros en Cristo así debemos de hacer. Estamos junto a la corriente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, y debemos de profundizar en la fe, debemos de profundizar en el acercamiento con Él, y de lo que vayamos aprendiendo, lo que aprendemos el día de hoy, lo que aprendimos la semana pasada, no es todo lo que debemos de aprender, sino este es un constante crecimiento en aprendizaje, constantemente estar recibiendo palabra, constantemente estar corrigiendo nuestra manera de vivir, porque nuestra manera de vivir va tomada de la mano, y ahorita lo vamos a ir. No podemos nada más decir soy cristiano, sino hay un cambio en nuestra vida. Ese cambio también tiene que ser notorio. Le voy a ceder el micrófono a mi esposa. Aquí en el Colosenses 3:1 seguimos leyendo la palabra de Dios. Pedro leyó el 1, el 2 y ahora va el 3. Son breves y cortitos lo que leemos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La vida antigua y la nueva. Aquí Pablo nos está hablando en el 3, en el versículo del 1 al 4. Pablo les escribió a los colosenses recordándoles que esa nueva posición como creyentes en Cristo, y los exhorta a que empieces a vivir una nueva vida. Hace poco tuvimos bautizos y hace poco dimos la clase de los bautizos, y las nuevas personas que se bautizaron, pues les tuvimos que explicar qué son los bautizos. Y los bautizos vienen a ser eso, donde tú quieres hacer la voluntad de Dios, donde tú vienes y te explicamos que el bautizo es sumergirse completamente en el agua y completamente estar mojado. Eso sí significa la muerte y la resurrección de Cristo. O sea, cuando nos acostamos, nos mojamos todos en el agua, significa que morimos al viejo hombre. Y cuando salimos del agua, significa que resucitamos para estar con Cristo. Entonces, a eso me refiero como en lo que dicen Colosenses 2, dice 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, morimos y resucitamos a una nueva vida. O sea, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y ahora estamos leyendo el 3:5. Dice: la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Sí, o sea, dejar lo que a Dios no le agrada es morir al yo, a la carne, a lo terrenal. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que no le agrada a Dios, porque también aquí dice que trae consecuencias si hacemos fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, dice que viene la ira de Dios a nosotros. Aquí los creyentes estamos llamados a ser santos juntamente con Cristo en una nueva vida. Él mismo nos capacita para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos al 12, donde dice 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hechos, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí donde dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Estaba viendo que en primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7 lo vamos a ver. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como el gentil que no conoce a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Dice también en el 3:12, vestir pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Nos va a explicar Pedro esto. ¿Yo? Muy bien. Vestidos pues como escogidos de Dios. Estamos en plena temporada de calor y ya la mayoría de nosotros ya fue a comprar ropa nueva, ¿verdad? Ropa para la temporada, ropa delgadita,
A lo mejor algunos se compraron shorts, se vistieron, ya no estamos vistiendo de acorde a la temporada de calor. ¿Quién trae chamarra por aquí ahorita? Nadie, en verdad. Y gorro, bufanda, nadie, en verdad. Estamos de acuerdo a la temporada. Pero nosotros como cristianos debemos de vestirnos y debemos de vestirnos para siempre y todos los días. No es por temporadas, no es por temporada de calor, no es por temporada de frío, no es si voy a ir de traje a una fiesta o si voy a estar en la casa a gusto, no. Debemos de estar vestidos como escogidos de Dios. Y todo lo que leyó mi esposa ahorita, todas esas características que debe tener un cristiano, pues tiene que ver exactamente con cada uno de nosotros, con nosotros mismos y la relación que tenemos con Dios, porque habla de santidad, habla de agradarle a Dios, habla de dejar de hacer lo desagradable a Dios. Imagínense todas las cosas que dice aquí, fornicación y todo lo que leyó mi esposa son cosas completamente desagradables a Dios. Pero eso tiene que ver con la conducta individual de cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestra relación con Dios, con la santidad que Dios nos exige para ser sus hijos. Y cuando no hay santidad, lo que nos pide, ¿qué es? Arrepentimiento, ¿verdad? Que regresemos a sus caminos, por eso dice que nos despojemos del viejo hombre, que muramos y que estemos viviendo ahora una vida de su mano, una vida nueva. Y esa parte la debemos de tener muy clara, debemos de dejar todo lo que no le agrada a Dios. Y habla inclusive de la ira, para los que de repente tienen esa manera de conducirse, o todo lo que el Señor nos enseña acerca del carácter individual que no le agrada, que tenemos que dejar, ¿no? Antes que, más bien que seamos amorosos, que seamos misericordiosos, que seamos personas de bien, que seamos benignos, que tengamos benignidad, todo lo que le agrada a Dios. Y hay una segunda parte, esta parte es individual, de la relación personal de nosotros con Dios, lo que Dios nos pide para con Él, pero también Dios nos pide en relación a las demás personas, en relación a nuestra esposa, en relación al esposo, en relación a los hijos, en relación hacia nuestros padres, en relación hacia nuestro prójimo. Y lo vamos a leer en el versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Probablemente esta palabra ya la hemos leído muchas veces, ya nos las han dicho, a veces la tomamos como, ahí vienen las pedradas, y nos agachamos y nos pasamos de ladito para el que está atrás, y esa palabra no es para mí, esa palabra se la voy a decir a mi esposo para que sepa, o mira vieja, aquí lo que dice de ti. Pero sabes que esa palabra es para cada uno de nosotros, esa palabra es, yo creo que como ya nos las han repetido muchas veces, ya no la sabemos y ya la estamos viviendo, porque somos personas nuevas, dejamos de hacer lo que no le agrada a Dios. Ahorita todas las esposas están sujetas a sus maridos, y sujetas no quiere decir que estén apretadas del cuello, está bien sujeta de su marido, no, quiere decir que están en común acuerdo con su esposo, y van empujando hacia donde mismo,
No están en competencia, no están viendo a ver quién es más brillante que el otro, sino al contrario, unidos en esa unión que trae nuestro Señor Jesucristo, vamos impulsando el matrimonio, impulsando la vida familiar juntos, como con el esposo. Y al marido, ama a su esposa. Ya dice: maridos, amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Eso ya lo sabemos, ya nos lo han dicho, ya lo estamos viviendo, esa parte. Los varones ya estamos amando a nuestras esposas. Y dice aquí algo muy, muy sencillo que puede ser: no seas áspero con ellas. ¿Y dónde puede venir esa parte áspera en la relación con la esposa? No sé, somos los maridos gruñones, somos los maridos que estamos inconformes con todo, somos los maridos que queremos todo al minuto. No sé cómo es nuestra conducta como esposos, pero el Señor nos está llamando a que cambiemos, y no es una opción, es un cambio de parte del Señor que nos está requiriendo a los esposos. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seas, ¿cómo dice? Está muy disparejo. ¿Cómo dice más? Y no seáis, ahora los varones nada más, y no seas, ¿qué? Ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hijos, todos los hijos. A ver, levanten la mano los que son hijos. Bueno, y los que son hijos de Dios, pues también hay que obedecer al Señor, ¿no? Obedecer en todo a vuestros padres. Tenemos que honrar a nuestros padres, aunque ya no estemos dependientes de ellos, aunque ya no vivamos en la misma casa, siguen siendo nuestros padres. Y si estamos completamente dependientes, pues tenemos que obedecer a nuestros padres como hijos. Y los padres, otra vez, padres, levanten la mano los que son papás. Bueno, papás y mamás, pues vamos a generalizar. Todos los que somos padres, que tenemos la responsabilidad de criar hijos, dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabes qué? En aras de educar, en aras de proteger, en aras de cuidar a nuestros hijos, no debemos de pasarnos en cuanto al trato con nuestros hijos. Aquí dice que no seamos ásperos, y eso áspero, o que no seamos, que no hagamos que nuestros hijos se desesperen por ese trato que les estamos dando, por esa regla que les estamos imponiendo, por ese castigo probablemente que les estamos imponiendo. ¿Sabes que tenemos que educarlos con amor? Tenemos que guiarlos con amor. Probablemente ya no habíamos leído bien esto y ya le dimos una cintariza a nuestros hijos, ¿va? Bueno, pues ya ese cinto ya se dio, ya. Perdón al Señor porque lo dimos a lo mejor con enojo, pero ahora dediquémonos a amar a nuestros hijos, a corregirlos en amor, y que ninguno de ellos se vaya a perder por consecuencia de nuestros actos como padres, ¿no? Y esto es para el papá y para la mamá, para los dos. Y como trabajadores, dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Prácticamente la mayoría de los que estamos aquí trabajamos, tenemos una fuente de ingresos. Bueno, pues ahí donde está nuestra fuente de ingresos, pues debemos de ser respetuosos, debemos de cuidar. Yo tengo trabajo, gracias a Dios, y muchas veces me han dicho mis compañeros, ¿cómo le cuidas? Pues por eso me pagan. Por eso me pagan, para cuidarle al patrón. No nos tiene ahí en el área que estemos, no nos tiene el patrón para sufrir pérdidas o para que el trabajo no se haga bien. Tenemos que cuidar nuestro trabajo, tenemos que cuidar
nuestro desempeño en esa área laboral. Y sobre todo que veamos que no nada más estamos sirviendo a las personas que están pagando la nómina, veamos que le estamos sirviendo a Dios. Entonces, como pueden ver, todo esto tiene que ver con conducta, tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver cómo nos relacionamos con las demás personas. Y las demás personas, pues ya vimos, empezamos y dice con nuestra esposa, con nuestro esposo, cómo nos estamos relacionando, cómo nos relacionamos con nuestros hijos y cómo nos relacionamos en nuestro lugar de trabajo. Tenemos que ser personas que han cambiado, tenemos que ser personas que piensan diferente, que actúan diferente. El Señor nos conoce y sabe cómo éramos antes, y lo mejor de todo esto, que nosotros también sabemos cómo éramos antes. Y de eso, de cómo nos conocemos, pues es algo que ya debe de quedar en otra etapa de nuestra vida, en el olvido, en algo que ya no vuelvo a hacer, en algo que ya no vuelvo a vivir, porque es algo que nos está demandando el Señor, que dejemos lo viejo, que vivamos ahora según los preceptos de nuestro Señor Jesucristo, según lo que nos está enseñando. ¿Tienes algo que decir? Mis hermanos, cada vez que hablamos la palabra de Dios, cada vez que nos congregamos, cada vez que venimos aquí y escuchamos algo, la intención de que leamos la palabra de Dios, que la escuchemos, es que llene nuestro corazón, que abra nuestra mente, que nos enseñe acerca de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llenar el tiempo con ejemplos, con muchos ejemplos, pero lo importante es llenarlo con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea la que edifique y sobreedifique, y que seamos arraigados en la fe, en el amor a Dios. ¿Me acompañan a una oración? Señor Padre Todopoderoso, en esta hora te damos gracias, Señor, por este tiempo. Y como lo dice aquí en tu palabra, Señor, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Señor, en esta hora te pedimos que esta palabra, Señor, que tú nos diste, Padre, que caiga en nuestro corazón y que dé frutos, Padre, al 100% en nuestras vidas, que seamos de buen testimonio donde sea que vayamos, Señor. Permítenos, Padre Santo, alcanzar las metas que tienes preparada para cada uno de nosotros, Señor, en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres real, porque tú estás vivo, porque tú eres poderoso, Señor. Permítenos llegar a casa con bien, Señor, y líbranos de todo el mal. Sobre todo, Señor, guárdanos, Padre Santo, y cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero de Dios en esta hora, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.